Buenas noches, amigos, amigas. Un episodio nuevo de Sin Camino a Hollywood. Aquí está Paulo, Paco, yo Francisco, Viviana, Cohen y Juan Sebastián. Hoy justamente vamos a hablar este programa está dedicado en homenaje a Cormac McCarthy, que hace 2 semanas acaba de morir. Cormac McCarthy es uno de los escritores norteamericanos como más importantes, pues sí, como de finales del siglo XX y pues todavía el XXI. Es de la generación de Thomas Pynchon, pues también coincide con Philip Roth. Ha sido como catalogado como uno de los renovadores del género del western. Y pues bueno, no hay mucho que contar de él. Nosotros en este programa vamos a hablar de la adaptación que hicieron los hermanos Coen de su libro No Country for Old Men. A mí en lo personal me gusta mucho la traducción que hicieron aquí en México, y creo que hasta atinaron más no sé por qué tenemos como esa genialidad de hacer como grandes títulos aquí en este país, ¿no? O sea, cuando hacemos como esta traducción. Sí. O sea, en inglés se llama No Country for Old Men, o sea, no es país para viejos. Y aquí se llama Sin lugar para los débiles. Y creo que realmente le atinamos realmente a la esencia del libro, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, lo que nos dice Cormac McCarthy es que vivimos en tiempos donde pues realmente pues ya no hay fuerza, ¿no? O sea, a donde voltees siempre hay debilidad, ¿no? Y pues bueno, a mí me gustaría como mucho empezar con una pregunta, y hablando un poco de esto, ¿no? Bueno, los hermanos Coen, cuando hacen esta película, van a ser pues bastante criticados porque va a ser su primer guión adaptado. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? Esa cuestión de que pues ese es como el primer guión adaptado de los Coen, y de pronto pues hay todo como cambio de los fans de los 90s, donde de repente lo ven como, o sea, ven esto como una caída en su carrera, ¿no? Y pues bueno, no, a ver. Sí. ¿Qué tienes que comentar? Sí, pues es una película singular en la filmografía de los Coen, porque también hay como un cambio, una ruptura en el estilo, ¿no? O sea, es decir, venimos de Raising Arizona, Barton Fink, ¿cómo se llama esta que hizo con Tim Robbins? La de... Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero en las cuales... de Hot Soccer, ¿no? Hot Soccer, sí. Hot Soccer Proxy, sí. Exacto. Y el caso es que hay unidad en estas películas, ¿no? Hay un estilo claro, definido, que se va perfeccionando. Por ejemplo, Barton Fink para mí es mi favorita de los Coen, en la cual, por ejemplo, un rasgo distintivo que aquí no está de una forma tan abierta es, por ejemplo, el sentido del humor, ¿no? La música, es una película sin música o con muy poca música. Creo que solo hay música diegética, ¿no? No juegan no tienen como estos momentos casi fársicos o fársicos que sí están en otras películas. Entonces es una película que sí descolocó un poco a los fanáticos que ya tenían los hermanos Coen, pero me parece algo muy, muy, muy positivo, ¿no? O sea, es decir, de unos cineastas que no son esclavos de su estilo, ¿no? O sea, como de pronto sí le sucede a otros directores, como siento que pasa, por ejemplo, me gusta mucho, pero creo que le pasa a Roy Anderson o a Wes Anderson, ¿no? Paul Thomas Anderson. O Paul Thomas Anderson, a cualquier Anderson, ¿no? W. Anderson, el que hace todas las de Resident Evil, el marido de Mila Jovovich. Exacto, que son muy parejas, ¿no? Están ahí de Paul Thomas Anderson. Claro. Y el caso es que a mí me sucede que en clase en el CCC acabamos de ver Barton Fink, ¿no? Y ahora volví a ver para esta ocasión la de No Country for Old Men, y dije, claro, o sea, me parece como muy, 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 muy positivo que los Coen no imponen su estilo a la película, sino dejan que les
o sea, trabajan para la película, trabajan para la historia, ¿no? Quizá debido a que se trata de un texto original no de ellos, ¿no? Hay ciertos momentos, como por ejemplo el grupo norteño que le está cantando al protagonista, es como los momentos más hermanos Coen, o por ejemplo el absurdo, ¿no? O sea, de pronto el absurdo, lo fortuito también de la vida que está en lo demás de su cine, y creo que sí hay vasos comunicantes con sus otras obras, pero me parece una película que ahora que la volví a ver, me pareció mucho mejor de la primera vez que la vi. Entonces, a mí me parece que fue una de las obras más notables hasta ahorita en la carrera de ellos, ¿no? Y como renovadora en su filmografía. ¿Tú, Paco, qué piensas? Pues a mí siempre me han caído muy bien los Coen. Y también. No es, o sea, sí es la primera adaptación que hacen, pero ya habían estado basados en otras cosas. Por ejemplo, esta de Hermano, Where Are You? ¿O dónde estás, sí. Brother? ¿Sí? Es como en la Odisea, sí. ¿no? O sea, esta cosa de las sirenas cantando. O sea, ya tienen como, o sea, no directamente una adaptación, pero sí. Luego, esta película en particular me parece pues una de las mejores películas de su filmografía, sí, ¿no? Sí. A diferencia de otras películas que hemos hablado de otros directores que no es la mejor, creo que esta sí es una de las grandes películas de su filmografía. Les vino bien eso de haber adaptado, y además, bueno, pues tuvieron un Oscar, 4 Oscars en realidad por mejor película, o sea, fue la película de él, 2007, sí. Por mejor película, mejor dirección, mejor actuación, etcétera, etcétera. Mejor guión adaptado. Mejor guión adaptado, exacto. Entonces me parece una de sus grandes momentos. Ya entrando a la película, yo no he tenido la oportunidad de leer la novela, me encantaría verla y tal, pero lo que veo en la película, pues es un Estados Unidos sureño. Está la película contextualizada en los años 70. Me parece la dirección de arte, el lenguaje, todo muy congruente, y me parece, pues es una película, pues de así con muy altos vuelos. Y bueno, nada más 2 cosas para terminar mi intervención en esta parte. Una es que me parece maravilloso cómo logran la tensión, el dolor, el momento sin ningún tipo de artificialidad, solamente con la cámara y las actuaciones, ¿no? Efectivamente, sí. No hay música, no hay algo que te diga como estamos acostumbrados con el Hollywood normal, común y corriente, de ahora tienes que estar triste, ahora tienes que estar, este momento es tenso, ¿no? Claro. O sea, simplemente estás viendo la película y estás, sí. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, no? Y otra cosa que también les admiro y les respeto un montón a los Coen es que son súper ñoños, ¿no? O sea, en general los directores buenos de cine son súper ñoños, son súper cinéfilos, hacen muy bien la tarea, pero también estoy de acuerdo en esto, en que le sirven a la película, ¿no? Y se adaptan a lo que están contando. Si vamos a hacer un musical con George Clooney ambientado en los 20, pues vamos a meternos en los musicales y vamos a crear la paleta de color y todo vamos a trabajar para que queden los musicales, claro. ¿no? Y por ejemplo, tuvieron esta cosa que Netflix les pagó para hacer la de la balada de Buster Scruggs. Ajá, sí. La balada de Buster Scruggs. Entonces estos ñoños se fueron a estudiar nuevamente, o sea, ya teniendo la filmografía que tenían, toda la carrera tan impresionante que tienen desde finales de los 80 hasta pues, que le hicieron a mediados de los 2010, 15 por ahí, no estoy muy seguro de la fecha de la balada. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer, nos está contratando Netflix, vamos a hacer una película que no va a tener teátrica, que va a ser solamente para televisión, entonces hay que encerrarnos y estudiar, y se encerraron estos brothers 2 meses, estudiar todas las TV movies y las películas que iban para un formato diferente, y entonces hicieron o modificaron su lenguaje cinematográfico para no tener estos grandes planos abiertos que si tú la ves en el celular o la ves en la tableta o la ves en la computadora no los disfrutas tanto, el tiempo, la edición y todo, y entonces crearon un lenguaje particular pensando que la película se iba a acabar viendo en el celular, tablet, ¿no? Claro. Entonces modificaron su lenguaje, entonces pues a mí yo lo respeto muchísimo a las personas, pues eso, que hacen la tarea, que se encierran a estudiar, y bueno, aquí tenemos todo lo contrario, tenemos unos planos que además, bueno, el fotógrafo
de la película, que es Roger Deakins, ¿no? O sea, ¿quién se lleva? Pues uno de los más fregones y mejores. Y pues la película empieza con esta secuencia de montaje del amanecer, del desierto, de esta parte americana, sórdida, triste, fea, abandonada, desértica, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo empiezo diciendo que es una película que me encanta y que es un placer verla y que, pues, es muy cinematográfica. Sí. Yo quisiera añadir algo a partir de esto que estás diciendo. O sea, por ejemplo, creo que pasa lo mismo con Roger Deakins, ¿no? O sea, Roger Deakins tiene un estilo, es uno de los cinefotógrafos más deslumbrantes y conocidos de Hollywood. Y aquí me parece que se deshace del Roger Deakins al que nos tiene acostumbrados para hacer una película diferente, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, de esto que decía de los vasos comunicantes, no deja de, o sea, se une con las otras películas de los Coen en dar otra visión de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que todo el cine de los Coen es muy norteamericano, muy, muy, muy gringo en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, es decir, hace un retrato de Estados Unidos que generalmente si se había tocado eran en películas más pequeñitas, ¿no? En películas de más bajo presupuesto, quizá Jarmusch antes, en fin, y que los Coen lo retratan de una forma muy crítica y con mucho sentido del humor, ¿no? Bueno, ya. Bueno, a ver, primero creo que es importante como decir varias cosas del escritor, que no solamente tiene esta adaptación, tiene una que hemos estado hablando en los últimos 10 minutos, que se llama The Road, con Viggo Mortensen, y que para mí es al lado de una película de Haneke, que ya no recuerdo el título, pero la vi una vez en la Cineteca y me pareció brutal. Que es de listón blanco, ¿no? Exacto, sí. con Isabelle Huppert. Sí, sí. Y que tienen como esta enorme posibilidad de hacer las distopías desde el personaje, o sea, pegados al personaje, ¿no? Y The Road es una de estas películas en las que no te explican muy bien cómo todo se fue al carajo, pero todo se fue al carajo, y entonces como guionista es interesantísima porque arranca desde el segundo acto narrativo, cosa que es muy parecida a esta película de No Country for Old Men. O sea, primero, yo creo que esta película marcó el inicio verdadero del siglo, después de la caída de las Torres Gemelas, que para muchas personas y muchos artistas simbolizó el final del sueño americano. Claro. Y entonces lo que vamos a ver es lo que sucede en el área rural de Estados Unidos, que yo en los últimos años me he venido enterando que en realidad es la gran parte de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, las ciudades, como nos las vendieron en los años 90, como Nueva York, Chicago, Boston, en realidad son una minoría interesante, y lo que ellos van a hacer es hablar de los grandes espacios que hay entre lugares y lugares, que para mí retrata un poco la pudredumbre del Mississippi, que ya habían retratado un montón de autores, o sea, es decir, la Mark propia Mark Twain, pero sí, sobre todo Mississippi en llamas, hablando de cine, que ya había hablado del racismo brutal en el sur, que no por coincidencia es la frontera con México, y que tienen estos mismos climas como extremos, desérticos, y que tienen kilómetros y kilómetros de pueblos en los que no pasa absolutamente nada, y de donde nace esto que a mí me parece brutal, que son los white trashers. Sí, o sea, la gente que vive dentro de sus camiones, y de donde viene Eminem, entre otros muchos personajes. Y creo que No Country for Old Men, para mí en principio, fue una de las primeras odas cinematográficas a eso que es tan cinematográfico. Porque kilómetros y kilómetros de no pasa nada, y representa como paisajes bucólicos absolutos en donde parece que el cielo se te cae. O sea, No Country for Old Men está lleno de estas tomas, que es como el cielo azul como terciopelo se te cae encima y de pronto el cielo te da miedo. Sí. Que eso es algo que tiene el escritor. O sea, el escritor, yo leí All the Pretty Horses hace mucho tiempo. Esta trilogía de la frontera, ¿no? Genial, y tiene justo esa imagen de se me está cayendo el cielo encima y no hay nada para mí. Es como la poesía de la devastación. O sea, es decir,
lo que él nos presenta es una serie de atmósferas que ya están cerradas en sí mismas y en las que el humano no encuentra ningún tipo de esperanza para avanzar, o sea, y que a mí me encanta porque cuando lees un libro de Cormac o ves esta película en particular, se deshace completamente el mito de la meritocracia, que ahora está tan de moda con Eat, Pray, Love, y etcétera, etcétera, y es como el tema de naciste en la basura, vas a morir en la basura, te van a pasar cosas referentes a la basura en el medio. Y luego lo que quiero rescatar y que nunca voy a olvidar y que me parece una de las mejores cosas de los hermanos Coen fue poner a Javier Bardem como el actor de esta película. O sea, se agarraron a un actor con cara extraña, acento raro, y le hicieron el pelo creepy de los años 70 de los hermanos Brady, ¿no? Y de pronto lo caricaturizan y no te molesta la caricaturización. Porque hay un punto en la humanidad tan devastado y tan terrible en donde sientes que puede haber un humano así. Que no es un humano, es un cazador. De hecho, ellos juegan mucho con la metáfora, pero que a la vez te da esta impresión de que no hay salida cuando estás en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, en el desierto. Y escuchen ahí que es el desierto más grande del mundo, porque el desierto de Norteamérica es gigante. En el desierto más grande del mundo no hay manera, ¿no? Y quiero como nada más para pasar la palabra, como recordar que lo que más me gustó de No Country for Old Men fue lo que hicieron los Simpson. Tienen como la mejor recreación porque Homero no entiende a un psicópata y todo el tiempo se está equivocando en los juegos que él le pone, como de las balas y tal. Y es como, creo que para mí, sin duda, es la película que marca. Los Coen no solo hacen cosas como Fargo. O sea, divertidas, cosas graciosas, más bien, ¿no? Divertidas, medio urbanitas en cierto lugar, sino pueden como entrar en el desierto, agarrar el alma humana, porque eso es lo que es. O sea, es una disertación sobre el alma. ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro. Eso es lo que es brutal, sobre los humanos que no tienen humanidad. Sí. Y eso es lo que la hace brutal. Pero sí es un tema de los Coen, yo creo, esa cuestión. O sea, del alma, de dónde está tu alma. De toda la cuestión de la deshumanización. Totalmente. Claro. O sea, y creo que siempre está presente en su cine. Y hay algo que pues que nomás quisiera agregar antes de que hable Juan. De toda esta cuestión, creo que una de las cosas como más interesantes de los Coen es este asunto de cómo alternan, o sea, de repente películas que parecen realmente palomeras o que son como muy ligeras y de repente hacen cosas como súper densas, ¿no? Ahorita me viene a la cabeza, por ejemplo, un poco antes de No Country for Old Men, la película esta del hombre que nunca estuvo, que para muchos favorita. es como súper Para mí aburrida, es mi sobre todo favorita. para Paula es súper Para aburrida, mí es súper aburrida. Estoy bueno Ah, ya hablar de va. ello, ¿no? Tenemos para todo un programa, ¿no? cierto. Donde realmente pues yo creo que hace como un remake como o sea, hacen un remake como del extranjero, Sí. o sea, pero más o menos como Con en la la época música, de los con el 50 piano de Beethoven. y toda esta como Sí. voz en off de Sí. Billy Bob Thornton súper triste, ¿no? O sea, Sí, sí. y que para muchos se les hizo como una película como súper soporífera. Pero es que con ellos el están, peluquero, ellos ¿no? están O para sea, que no los entiendas. Claro. O sea, para que no sepas cuál va a ser su siguiente movida, porque hacen esa y luego hacen esta donde Brad Pitt es como súper Es buenísima estúpido, esa. que es La de como... quémese. Quémese cuando se lea, Después ¿no? de leer, sí. Y esa, Quémese después de leerse. y esa película, por ejemplo, dijeron que el guión era malísimo. Y neto, si la vuelves a ver. No, O sea, sobrevive muy bien. claro. Porque, Joya. pero eso es lo que tienen ellos. Pero esta película en particular es eso. Es como 3 horas de road trip y llegar al peor pueblo que te puedas imaginar con el asesino más icónico que puede existir. Porque ellos logran estos personajes icónicos, perdón. Ay, sí. inolvidable. Si no vas a decir nada, cabrón. Puedes retirarte. No, a mí, yo pienso que los Coen son los mejores realizadores de su generación. O sea, ya hablamos de Tarantino y a todos nos gusta Tarantino y tenemos un afecto especial por Tarantino, pero a ciencia cierta los Coen son los mejores de los 80 para acá, digamos, en ese tipo de cine gringo alternativo. Yo pienso eso, ¿no? Esa es mi opinión. Jarmusch tal vez es como el precursor, digamos, en ese sentido, pero para mí los Coen, digamos, son los más diestros para hacer cine, ¿no?
los más evolucionados en ese sentido, ¿no? Puedo meter ahí a Spike Lee, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas cosas que son muy importantes que hizo Spike Lee, pero yo no diferenciaría tanto la comedia de estos tipos, o sea, porque lo que pienso es que esta película específicamente, ya para hablar de la película, yo creo, es una heredera evidente pues del western, ¿no? O sea, no solamente a raíz de la novela, sino del western, que el western yo creo que es la semilla, digamos, del cine contracultural en Estados Unidos, ¿no? O sea, el outsider, específicamente el outsider, ¿no? Los cineastas que vinieron después, más allá, por supuesto, porque una parte de lo que hicieron fue rehacer los géneros, ¿no? Entonces, Scorsese o Coppola o Peter Bogdanovich o esto, lo que hicieron fue rehacer los géneros clásicos de Hollywood, ¿no? Y ellos siguen, digamos, como en esa tradición, pero digamos que el western, digamos, yo siento que los gringos en el western, tanto en la literatura como en el cine o digamos, en el arte en general, encontraron ahí su identidad sobre lo que es Estados Unidos, ¿no? Que es justamente digamos, hablar, ¿cómo hago para abarcar este territorio diverso, gigantesco, en el que evidentemente va a haber un montón de sitios aislados del Estado? O sea, aislados del control sistemático, ¿no? Y por ejemplo, hay una película que se toma mucho como una película de entretenimiento, que es Butch Cassidy and the Sundance Kid, la de Robert Redford y Paul Newman, ¿no? que el western sucede en Bolivia, ¿sí? Entonces eso lo que quiere decir realmente es que el western, el desierto como tal, el territorio del western, no es solamente el desierto geográfico, sino es el lugar aislado, ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica pueden haber muchísimos western, ¿no? O sea, por ejemplo, México, esto de la frontera con México, pues es una cosa que podría ser, es comprensible en el sentido de que México, pues es el territorio sin ley, ¿no? En el que los forajidos tienen escapatoria, de cierta manera. La frontera. Entonces, exacto, la frontera, o sea, y en ese sentido... Será México, ¿no? En ese sentido, digamos, digamos, pues lógico, digamos, que con semejante frontera tan inmensa, México jugara ese papel en ese sentido, ¿no? Ahora, esta película específicamente, sí, hablando un poco más del cowboy, que es como el gran antepasado del outsider, ¿no? O sea, cuando hablamos de Tarantino y que mencionaba ahí a Taxi Driver y el Travis Bickle, ¿no? O sea, y hablamos de John Ford, ¿no? Que es un poco también lo que dice Viviana, estas cosas, los cielos, los cielos, esta característica así extraordinaria de estos espacios, que digamos aquí en México se hizo de cierta manera como, pues también hubo algo de eso, ¿no? De cierta Indio, forma. ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? En el Indio a lo mejor, ¿no? Probablemente. Bueno, sí, Río Escondido. Está afecto por el western. Es la o sea, Río Escondido es es ese territorio, por lo menos conceptualmente, a fin de cuentas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta peli me parece que es una película que en el fondo es la misma herencia, por ejemplo, de la reinterpretación del género que hizo Sergio Leone, o sea, de El bueno, el malo y el feo, ¿no? Sí. Obviamente. Aquí y son esos tres, ¿no? Para mí el protagonista es Tommy Lee Jones. Obvio. Sí, para mí él es el personaje a través del cual, o sea, si empezamos con el de Josh Brolin y estoy hablando de la película específicamente, uh-huh. ¿no? Y el de Javier Bardem y todo eso, que los tres comparten esta cosa del cowboy, ¿no? Del cowboy conceptualmente, ¿no? No que sean vaqueros, no estoy diciendo que sean vaqueros, sino el cowboy conceptualmente, ¿no? El outsider, este personaje existencial melancólico, porque los tres son melancólicos a su manera, ¿no? Y está esta cosa de lo que hace Josh Brolin, es un tema clásico del western, que es el robo del botín, ¿no?
Esa es una cosa clásica, ¿no? Pero entonces en parte está lo que dice Viviana, del asunto de la injusticia, que es este güey que dice, yo vivo aquí como prácticamente en un ¿cómo se llama esto? Un tráiler, un coche de estos. En una casa camper, ¿no? Una casa camper, y dice, güey, este dinero es mi oportunidad de librarme de esta vida, finalmente, ¿no? Y se aferra a ese dinero hasta la muerte, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Pero el tema para mí es el asunto de Tommy Lee Jones, que es la debilidad, pero más allá de la debilidad canalizada a través de la vejez. Cuando llega y se encuentra con que era su compañero, ese encuentro de los dos cowboys viejos que dicen, justo ese es el asunto, ¿no? Como estoy de acuerdo con lo que dice Tix de que la traducción es muy buena, como lo que le dice su amigo es tal cual eso, ¿no? Ya en este mundo ya no hay lugar para los débiles, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hablando de la traducción que le pusieron aquí en México específicamente, ¿no? De hecho, en el diálogo mencionan así, este país ya no es ahora, para débiles. El final es extraordinario porque es justamente lo que, o sea, así como los gringos como la gran potencia, ¿no? Del último siglo y más, un poquito más del último, bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo siento que encontraron en el western su teatro griego, su lugar donde expresar su identidad específicamente, ¿no? En el western, y a partir de ahí, su mito, sí, y a partir de ahí lo que han sido reconversiones en general, ¿sí? Pero si nos ponemos a explorar las generaciones de independientes, o sea, Scorsese y Peter Bogdanovich, el mismo John Cassavetes, ¿no? John Cassavetes de cierta forma o sea, el Al Pacino en El Padrino es un outsider, o sea, es un güey que no pertenece a ese mundo y le toca hacerse responsable por ese mundo, a fin de cuentas, o sea, todo es el outsider. Y los personajes de Tarantino, que ya hablamos de Tarantino, son también outsiders. O sea, güeyes que no encajan en el modelo de que tengo que tener una familia, tengo que tener una chamba de 8 horas, 5 días a la semana. No encajan en el modelo gringo que fue el que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, de decir, ok, vamos a volvernos en la potencia y cásate, consigue una chamba, compra un coche, pero un montón de gente que quedó por fuera de ese modelo. Y eso es de lo que habla toda esta gente, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con Paco que es una película súper directa, pienso yo. O sea, directa en el sentido de que las cosas te conmueven porque suceden de una forma tan potente que a mí sí me toca, ¿no? Y yo pienso que es una de las mejores películas de los 2000s. Está qué chistoso porque es la trilogía de los idiotas de los Coen, que es esta que está esta de Oh Brother Where Art Thou, y la que protagoniza George Clooney, todas, ¿no? Que es tan buena porque es la trilogía de los idiotas porque son 4, por eso es de idiotas, ¿no? Que está hay una que es con esta Catherine Zeta-Jones, que es un güey que es el abogado que arregla divorcios. Sí, el amor cuesta caro. Sí. Eso. Entonces, yo obviamente no todas sus películas son o sea, Barton Fink pues es otra cosa, ¿no? Obviamente tienen niveles de película. A mí Buster Crooks me parece un súper peliculón, pero yo no lo diferencio mucho porque a fin de cuentas siento que en el fondo, más allá del género, o sea, más allá de la comedia, más allá de la película más o menos profunda, siempre de lo que está hablando recoge muchísimo esa herencia del outsider, ¿no? Que me parece que no se puede comprender, digamos, Estados Unidos sin ese, o sea, obviamente esto era una contraposición tremenda al Star System gringo, ¿no? O sea, que era Cary Grant, y entonces estos güeyes eran los modelos perfectos todo el mundo quería ser ellos, ¿no? John Wayne. O Paul Newman como vaquero, ¿no? Y en cada género había una estrella, ¿no? Claro. Y todo el mundo quería ser, entonces de repente lo revierten y dicen, ahora vamos a hablar del güey que, bueno, para hablar de la película, del güey que vive en un camper. Claro. Y que vive con su esposa, ¿no? Aunque el camper es la versión moderna de la barraquita, ¿no? Sí, o sea, tal cual. de la cabaña. Pero algo que sí quisiera aclarar, porque creo que, bueno, no sé, ¿no? Yo de alguna manera sí difiero un poco en la cuestión de que sea del todo un western. O sea, en el libro realmente sí parece ser que es como un western apocalíptico.
Pero realmente yo creo que la estructura de la película sí va, o sea, desde la perspectiva como estética, o sea, como que nos engaña un poco y a lo mejor también por ahí yo creo que a lo mejor puede ser que hayan como surgido las críticas. Porque realmente es como un híbrido entre el western y el thriller. Sí. O sea, Sí, claro. porque realmente, o sea, este personaje que, pues bueno, a lo mejor el que podría ser el vaquero, pues sí es pues el que recibe el botín, ¿no? Que de repente pues tiene la oportunidad de, híjole, pues es la primera vez que tengo tanto dinero en mis manos, pues ¿qué hago con esto como para, ¿no? Para poderlo ocultar, y está este asesino despiadado, o sea, Casi que pues Terminator. simplemente nomás, sin ningún sentido, pues decide, convertirlo pues en su objetivo, ¿no? Es una visión totalmente nihilista. Sí. Y yo creo que ese nihilismo tiene que ver también como con la cuestión como del cine negro, ¿no? O sea, como que mezcla todas estas Sí, dos western y film formas noir. como de contar, ¿no? Sí, yo siento que eso es parte de la reconversión de los géneros, también es fusionarlos un poco. O sea, ya no hay géneros puros, es muy difícil. Claro, pero lo que es interesante es que por una parte, pues sí toma toda esta cuestión como de la presencia como de la naturaleza en un principio, ¿no? O sea, en el desierto y demás, toda la cuestión de las carreteras y el road trip, pero también por otra parte, o sea, el asesino, o sea, y el mismo Tommy Lee Jones como el policía deprimido que pues no tiene ganas como Claro. realmente Es como que- de moverse, es que- ¿no? es que- Ahí está la parte del thriller, ¿no? Aquí O es sea, donde entramos en este lugar en el que la literatura puede hacerse cine y viceversa. Claro. O sea, yo lo que creo es que, o sea, primero tenemos aquí muchísimas influencias de las grandes voces norteamericanas en las plumas como Hemingway, William Faulkner, como William Jim Thompson. Faulkner. Ajá, y entonces lo que tenemos es como esta intención de hablar de Estados Unidos profundo, que es la gente que no ha tenido posibilidad de tener movilidad social. Entonces, cuando tú ves a este güey buscando el dinero de esa manera y escondiéndolo, entiendes que el problema va hacia la movilidad social, es decir, no hay manera para los pobres en el país más rico del mundo de Sí. cambiar de posición social. Y ahí los metes en su propio infierno. Porque lo que va a suceder es, todos quieren esa movilidad social, incluso el propio asesino. Claro. Pero ¿no? no, porque al asesino no le importa el dinero. Pues O sea, el pero asesino es- en realidad, ¿no? en O realidad, sea, en realidad lo que yo- es interesante sí. de la novela y de la película coincido. es que todo es una hermosa metáfora de quién es quién dentro de la sociedad en la que Claro, estamos claro. viviendo. O sea, sabemos perfectamente que Javier Bardem, voy a decir algo rudo, prepárense, pero es el capitalismo. Es justo lo en que... sí mismo, sí, que sí, sí, llega, te sí, mata, coincido. te saca de los hospitales cuando no tienes seguro, te quita de las becas cuando, o sea, Es te un hace pagar las pervertido, ¿no? becas. Sí. Sí, o sea, es el capitalismo Es un en sí sádico. mismo, es un sádico, así lo pensaron. es el cuando mal, lo es el hicieron. mal nihilista. O No, sea, totalmente, o sea, es el totalmente. mal Pero, y nihilista, después ¿no? sabemos que estos dos hombres, que por cierto, Tommy Lee Jones, también valdría la pena hacer un podcast solo de Tommy Lee Jones y sus personajes de policía que han cambiado desde la que se ganó el Oscar, Los tres entierros de Melquiades Ochoa y esta, que son como sheriffs con diferentes temas morales, yo sé. Y de alguna manera lo que vamos a tener es eso. Pero en realidad lo que a mí me resulta interesante de la película es que con pocos artificios, es decir, con escenarios grandes, con un guión de monosílabos, o sea, en donde creo que leí en algún lugar que una gran parte de la película pasa en silencio, Sí. lo cual no es fácil para después del siglo XXI para nadie, y sin embargo no pierde el ritmo. Es mucho de cine puro. Es cine puro, Sí. como en acciones. No, pero sí fue muy criticada de que la primera media hora, o sea, mucha gente la consideró genial y que de repente se Bueno, caía. bueno. Pero por toda esta cuestión como de, yo creo que también por este narrador, que es Tommy Lee Jones, de lo que dijo Sebastián, que de alguna manera sí es como demasiado importante, ¿no? Y cada vez que hace como estos cortes donde interviene este personaje, de repente como que la gente ya no comprendía esta cuestión como de la disminución de la tensión. Sí. Y eso es algo que tienen los Coen, porque yo creo que ellos sí son súper arriesgados en la cuestión de cómo estructurar sus historias. Y por eso, cuando tú ves una película de los Coen, yo creo que no es como fácil, como de inmediato, como decir que la película está mala. No, o sea, No. yo me acuerdo, No por hay ejemplo, manera. mucho de la película esta de Quemarse después de leerse. Que realmente decía, o sea, como que hubo como... O sea, también se perdieron yo creo que muchos fans, ¿no?
Eso es como y que una- se es veía como como una una- película muy sosa, pero si ves el guión de esa película, o ves, Sí, por ejemplo, muy Fargo, buenazo. Sí, sí. o No, sea, Fargo es una obra de arte. o sea, Fargo Sí. la puedes ver y ver La y ver y serie, ver, la ¿no? película, O sea, y cada el vez guión. El que me hace después de leerse es una comedia, es como una parodia de las pelis sobre la Guerra Fría. Exacto. Sobre que se dieron mucho después la posguerra, ¿no? Y que Recién. se relaciona con esta película, por ejemplo, no, ahorita no me acuerdo del título, no sé si tú la viste, Paco, de esta del Hollywood de los años 50. A saber, César. Esa mera, Sí, ¿no? que se Que también fue genial. súper Esa despreciada. es otra ¿no? de Sí. esa trilogía de... Situadas también como en el mismo tiempo, muy cercanas a Barton Fink, como en la misma temporalidad. Yo coincido con lo que decías del capitalismo. O sea, yo creo que de hecho, o sea, Paco, además no. perdón, no, rápido. O sea, creo que además del personaje de Bardem como una encarnación personificada del capitalismo, creo que este diálogo que tienen estos dos viejos vaqueros es no es lugar para gente débil, creo que lo dicen así tal cual. Este país no es para gente débil y el país no es Estados Unidos, ¿no? El país es el sistema, ¿no? El sistema capitalista deja fuera a todos, ¿no? Y no hay posibilidad de salvación, redención, de cambio, ¿no? O sea, todos están bajo el mismo yugo. Pero espera, sin perder la brújula, yo así de, el balón y... ahí voy, para que lo saques todo. Ay, pero sin perder la brújula de la realidad. O sea, hay una parte en No Country for Old Men que no es onírica. Sí. Uno tiene la sensación de que le podría pasar a uno. O sea, yo a partir de esa película dije, pase lo que pase, no voy a ir a un motel. De la carretera de Estados Unidos, no hay manera que vaya con esa alfombra, ese calor, no hay manera. O sea, me va a salir alguien como Javier Bardem y realmente lo sigo creyendo. Perdón, ya, ahora sí, todo una hora. Ay, sí. Sí, ya. Bueno, creo que sí, que el hilo conductor sí es Tommy Lee Jones, ¿no? Por dos razones. Generalmente siempre se dice, si quieres descubrir el género de una película, te va a decir el género, el inicio y el final. Y el inicio es Tommy Lee Jones narrando toda esta historia que habla sobre los sheriffs cuando no tenían armas, y termina Tommy Lee Jones como viejito El sueño yayito. de su papá, ¿no? Ajá, viejito Sus sueños. yayito, así comiendo cereal en una cocina Retirado, ya ¿no? retirado y súper deprimido, ¿no? Y creo que lo emblemático, y lo hicieron muy pronto, y para entenderlo, muy pronto los Coen para mí te dan el tema de la película, que es, al principio hablan de estos seres que son tan malos, que no los puedes entender, pero que existen. No habla de que en algún momento apresaron a un tipo que había matado a alguien y que desde chiquito quería matar a alguien y que decía, qué bueno que me van a matar y me voy a ir al infierno, porque si, no tú lo haría. si tú me sueltas, seguro lo vuelvo a hacer, ¿eh? Claro. O sea, sin problema. Entonces, a diferencia de ustedes, yo no vi a Bardem como el capitalismo, sino lo vi como una encarnación del mal per se. ¿Saben? O sea, no, o sea, el primero, nihilista. ajá, porque además no es o sea, yo si fuera ellos, pues no representaría el capitalismo, lo representaría con un gringo, ¿no? Y Bardem, pues es español, y tiene el acento español, y tiene el tipo latino, entonces, bueno, no sé, esa es mi visión, mi opinión, entonces yo lo veo como el mal encarnado, y eso, está luchando el mal contra alguien que tiene, que no es que sea bueno, pero sí tiene cosas pues de buena gente, ¿no? Su esposa la quiere, la trata bien, la protege, la cuida. El tonto lo echa a perder todo por esta cosa de regresar a darle agua a uno de los que están baleados. Por un acto ¿no? bondadoso, por por un la acto de piedad. bondad, porque tiene remordimientos, Sí, ¿no? O sea, sí. como la humanidad, o sea, como Sí. que representa Sí, sí. un lado de la humanidad. Y por ejemplo, también está la chava que le dice, vente, vámonos, vamos a meter al cuarto, ¿no? Vamos a tomar, te invito a mi cuarto a tomar chelas. Si se hubiera ido al cuarto a Claro. tomar la chela, no lo hubieran encontrado, ¿sabes? Y aparece además ella muerta, Sí, ¿no? muerta en la piscina porque llegaron los sicarios y pues se los echaron a todos, ¿no? Entonces yo lo vi a Bardem todo el tiempo eso como la encarnación del mal puro, ¿no? Que además generalmente Ahora, dice... no puedes pensar que el capitalismo es el mal puro.
Sí, pero no es O sea, español. ¿por qué los estás...? Bueno, también conquistaron, también invadieron. O sea, por ejemplo, el continente. padrino sí es muy claro que es una crítica al corporativismo, ¿no? Y la mafia es lo que representa el corporativismo. Sí me parece una metáfora muy, muy clara. Aquí yo desde el principio, y me cayó ahorita en mente cuando hablaban sobre el mito y sobre esta cosa gringa que ellos se representan, pues eso es como la maldad pura, porque eso es cuadrada, yo quedé en algo y no te perdono, o sea, aunque ya esté muerto tu esposo, yo vengo a matarte, porque yo le dije a ese güey que te iba a matar, ¿no? Y no te va a quedar, y no me importa. Es no un te nihilista borro con con él. ideales. Es como, o sea, es como el Guasón. Cuando, o sea, yo pensé como mucho en la No, escena no de tiene huellas de Nolan, dolor. ¿no? Con O sea, no, principios. pero como el Guasón de Nolan. Pero Esta con parte cuando de principios, repente ¿no? el Pero el Guasón Guasón empieza a quemar el nihilista, dinero. y se me hace muy cuadrado y muy ortodoxo. Y también Tiene lo he visto, principios, tiene principios. tiene principios, pero... O sea, O sea, el orden, lo único que le importa es el Pero orden. sí es un perfecto psicópata. Sí. O sea, eso de no tener ningún tipo de remordimiento por nadie, de matarlos y de tenerlo, o sea, es un perfecto psicópata y te digo, al principio fue eso, lo que tú decías, es como este coro griego, esta tragedia puesta en este contexto norteamericano, jodido, sureño, racista, prejuicioso, y pues eso, vamos a poner a competir al mal puro con alguien o con la humanidad o con algo Pero, que es bueno, más o menos bueno. Yo me acordé de bueno, que Scorsese hizo la adaptación, pero en los 50, 60, es Cabo de Miedo, ¿no? Que yo creo que el personaje de la película original que hizo Robert Mitchum le parte la madre a De Niro, De Niro, que era malísimo, ¿no? Pero es este güey que se obsesiona porque un abogado lo mete al bote y cuando sale, el güey está planeando la venganza hasta que sale. Tal vez es menos frío que pero hay una cosa que tiene que ver también sistemáticamente, ese es un asunto más social con el outsider, que es pues el demente, ¿no? Bueno, yo quisiera como retomar el tema de cómo los Coen mezclan la cuestión de dos géneros cinematográficos que son muy importantes para la cultura norteamericana, que son el western y el thriller. Y me gustaría como que Paco diera su opinión sobre el tema. Bueno, yo todavía tengo algunas cosas que decir. Una, retomando esto del cine puro, me recordó mucho en muchos momentos a Bresson, en el sentido de que pues ves, o sea, es muy cinematográfico, no necesitas diálogos, ves las acciones, ves lo que está pasando y en tu cabeza lo estás entendiendo, ¿no? O sea, todo lo opuesto que podríamos decir a las telenovelas típicas mexicanas que están hechas o diseñadas para que estés lavando los trastes y sigas la trama. Aquí, si no ves la película, te pierdes de todo. Porque están sucediendo las cosas, están pasando cosas, están avanzando. Entonces me recordó muchísimo, sobre todo un condenado a muerte escapa, de Bresson. Me lo recordó muchísimo a esta cosa muy pura, muy cinematográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Y retomo lo del bien y el mal. Se me hizo muy curioso que durante toda la película está muy enfocado o hace un montón de tomas de pies y de las botas. Tiene como algo temático, no sé si está en la novela o en algún lugar, pero es como en los pies de uno, en los pies del otro. O sea, hace muchas veces las tomas o de los encuadres desde las botas de Bardem, los pies de Brosli, que él se descalza, eso que va a comprar unas botas y que luego regresa por ropa, y como que hace muchos enfoques en eso como Simple Blood. Ya. Y también en Barton Fink, los pies están todo el tiempo. ¿No? Entonces es una fijación de ellos, ¿no? Y para mí es eso, otra vez como mira, aquí está esta persona o este personaje que representa esta fuerza, nos ponemos en sus pies, y está este otro que representa la fuerza, ¿no? Y también otra vez de que siento que los comparo, que los está poniendo a luchar o los están poniendo a luchar, es esto de que los dos en algún momento dado compran una chaqueta, ¿no? El personaje de Josh Brolin, cuando está en la frontera para poder regresarse a Estados Unidos, le compra una chaqueta para a otro, cubrirse la sangre. y se la compra, y luego Bardem, en el momento en que tiene el accidente azaroso al final, le vuelve a comprar la camiseta al niño, ¿no? Como que los vuelve a poner. Y pues esto también de que sí, o sea, es el mal, el personaje que aparentemente es el principal, que es Josh Brolin, muere, pero también te demuestra que la vida putea a los buenos y a los malos, o a todos, en esta cosa azarosa de que el personaje del psicópata o de Bardem, o como sea de este personaje, como
ya lo tiene todo solucionado y de repente en un tonto cruce, en un tonto pueblo, lo embisten y pues ahí pudo haber quedado, pero bueno, esta cosa que también comenta Tis de que pues es como Terminator, pues se logra levantar e irse caminando, o sea, logra pues irse. Y lo último que quiero comentar o decir, es muy interesante las subtramas, es muy interesante que la película concrete o tenga el clímax con el diálogo con el amigo que tiene el personaje de Tommy Lee Jones y cómo también pues, la película termina con la esposa Charlotte en la cocina, ¿no? Son como subtramas o cosas que no hemos visto y que de repente son lo que acaba de cerrar absolutamente todo. Y aquí se me hace muy curioso porque siento que Tommy Lee Jones justo está en el mismo personaje de El Fugitivo y en el mismo personaje de Los Federales, solo que ya viejito, ya jubilado. Y de los 3 entierros de Melquiades Ochoa. No, es el mismo. Sí, o sea, esta cosa arquetípica de que encuentras a un actor que encarna perfectamente al policía que sí persigue o trata de cumplir la justicia, pero que además le da la cabeza para ver más allá, ¿no? Es muy arquetípico, pues, de Tommy Lee Jones. Sí, es como, es un sheriff filosófico, ¿no? Sí. ¿No? O sea, entonces cinismo, filosofía. Perdido ¿no? Yo justamente en eso, o sea, en la escena final, creo que hay una clave importante de la película, ¿no? Que él está contando, ¿no? Le cuenta a su esposa que tuvo 2 sueños, los 2 sueños con el papá, y que el papá sostenía una antorcha y que iluminaba por dónde ir, y pasaba enfrente de mí, sin dar, como si no me pelara, y él señalaba el camino por donde deberíamos ir, y de pronto desperté, ¿no? Uno pensaría, es un diálogo azaroso, no significa nada, pero yo creo que es todo lo opuesto, ¿no? O sea, es decir, y esto lo quiero unir con el asunto del western. O sea, el western es de los géneros más viejos, ¿no? El robo al tren, ¿no? O sea, y a través del western, Estados Unidos se inventa a sí mismo, ¿no? Y se cuentan su propia historia tragicómica de que no éramos nada y llegamos aquí al desierto y pudimos lograr todo porque somos grandes, porque somos valientes y somos fuertes. Esa es la narrativa del western, ¿no? Y que pues los apaches son extras y si se mueren 20 o 30 o 40, no importan, ¿no? Pero realmente, o sea, creo que aquí, en esta película, tiene este diálogo crítico con toda la tradición, ¿no? Y critica la tradición, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo en un libro que se llama sobre Andrei Tarkovsky, que son varios autores que cuentan historias sobre Tarkovsky, y una es que llevaron a Tarkovsky a un festival en Estados Unidos y hablaron de La Diligencia. Él dice, pues es una película que solo trata del dinero. Y esta película también tiene el tema del dinero, pero visto de una forma crítica. Al final ya el dinero ya no importa, ¿no? O sea, es decir, todo le vendes tu alma al diablo con tal de tener unos dólares, que a fin de cuentas, quién sabe dónde queda esa maldita maleta. Pero eso es una cuestión de los Coen. No, o sea, el tema del dinero es así, o sea, es un tema recurrente en su obra. No, totalmente. O sea, y hay este esa cuestión de la avaricia. Claro. ¿No? O sea, y de cómo lo mismo va con Finn, se va exacto, por exacto. dinero a Hollywood y vende su alma, ¿no? Entonces es visto desde una forma crítica, o sea, tiene un diálogo con el western en los temas, en los planos, o sea, es como un anti-John Ford, ¿no? Los personajes también. ¿Cómo? Los personajes son melancólicos, ¿no? Sí, pero no es esta melancolía de, por ejemplo, el pinche John Wayne, asqueroso, yéndose con el brazo así al final de The Searchers, el hijo de puta. O sea, no es esa melancolía asumida y después de haber cometido el acto heroico. Aquí es la melancolía de estar podrido, ¿no? Es la melancolía de ser débil, de estar derruido, ¿no? Y al final el personaje de Tommy Lee Jones dice, y entonces desperté. Todos esos sueñitos de que mi papá era grande y que los sheriffs antes nos iban a dar luz y nos iban a enseñar el sentido americano de por dónde transitar, veo que es una mentira. He despertado, ¿no? Al final lo dice totalmente derruido, sí, ¿no? Ahora, lo que estamos diciendo tiene que ver, insisto, con Cormac. O sea, es decir, como que tenía esta literatura de westerns, venidos a menos. O sea, Cormac sí es western. Sí es western y es como específicamente recreó el género. De hecho, por eso muchas personas creían que no se merecía el Pulitzer. Y por otro lado, no, pero, o sea, yo creo tuvo que muchísimas críticas al yo creo que más en respecto de Sin hacer lugar para una los débiles sí es un western.
A lo Sí, mejor obvio. la otra no, porque la No, otra no, sí no, va pero, más pero, como por el pero lado él es uno de lo- los precursores del western. Claro. O sea, All the Pretty Horses es acerca de dos cowboys. O sea, es decir, él es uno de los precursores de este género literario que además está mezclado con la ciencia ficción y en algún momento en los 2000 lo intentaron así como Cowboys contra Aliens. Que me pareció como el mejor título en la historia porque dije, ¿quién ganará? ¿No? Pero... Pues si son los gringos, los cowboys. Y sí, claro. Pero además de eso, lo que creo que es súper interesante es que respecto a lo que dices de la pureza, creo que los propios hermanos Coen se refirieron al papel de Javier Bardem como el mal puro. Y yo sí estoy de acuerdo, pero creo que la película es tan plana en un sentido como deben de ser los westerns, es decir, el paisaje igual, las voces iguales, el mismo sentido de violencia en casi todos los lugares que ves, que te da como esta posibilidad de interpretación poética fantástica que nosotros hemos podido ver en obras contemporáneas que son completamente famosas, o sea, como Breaking Bad, Sí. que también es una puesta en el desierto, que también, o sea, es decir, el tráiler en donde hacen el Met está dentro del desierto, aunque él está un poco más metido en la ciudad, mucha parte de la historia pasa en pueblos de ese tipo, y para mí la mejor versión, que es True Detective, que es lo que tú me decías, que es el sur gótico. O sea, es decir, ahí en los pueblos, en donde suenan estos insectos como las chicharras, ¿no? Así que van sonando desde que llegas, y en donde la gente está fuera de sus casas nada más viendo qué pasa porque no tienen más que hacer que eso, y hay como una especie de oráculo que va repitiendo las maldiciones del pueblo, pues es evidentemente la narrativa y la dinámica que usaron en True Detective y en la que está como metida una gran parte de los asesinos seriales de Estados Unidos por la cantidad de distancia. O sea, hay muchos asesinos seriales cuya narrativa sucede dentro de la carretera, de los pensamientos que tienen en la carretera. Y para mí lo que es interesante de esta película es que nos lleva hacia ese lugar, como inmediatamente, como estoy perdido. No hay nada, este pueblo no es suficiente, que es algo que el mismo Rulfo intentó hacer. O sea, los pueblos son tan pequeños que llegan a ser sórdidos. La gente se quiere matar a sí misma y a las demás personas. Se quieren matar de aburrimiento. Se quieren matar de... ¿No? Sí, es o esta sea, imagen que en México tenemos de... que a mí me ha pasado cuando vas, por ejemplo, a Pinotepa Nacional, que es como... En la mitad de la nada, y que ves como a dos personas hablar afuera del porche en sus sillas de quién sabe qué, porque lo hacen todas las noches y eso se vuelve tedioso y eso te lleva al terror y te lleva a la tristeza y te lleva como a las cosas que no vemos en el calor, como a estos humanos sudorosos, brutales, que no se van a detener por nada. Y lo que a mí me gusta en particular de esta película es como lo que puedes hacer con la gente buscando el tesoro y guardando el tesoro. Sí. Que es una narrativa literaria y cinematográfica que hemos tenido desde el principio de los tiempos, desde Dumas. O sea, es decir, siempre hemos tenido a alguien que busca un tesoro o que intenta guardarlo a pesar de su vida. Y es como, lo que a mí me gusta de esta película siempre va a ser eso. Un hombre encuentra algo que no debió de haber encontrado, cree que es la solución de todos sus problemas y es el principio de todos sus males. Y entonces eso es a lo que me refiero. Es la tragedia más pura, en el sentido más brutal. Es de cuando la vida te engaña, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que los Coen en cada película tengan esa vigencia. Hablan de las grandes cosas de la humanidad. De nuestras contradicciones internas. Pero no tiene humor. Esta O sea, película, es que, o ojo sea, ahí, tiene un humor yo ahí súper- sí estoy en contra, no, yo sí estoy en contra de eso porque No, o para sea, mí no es es- no, o sea, completamente graciosa. no, sí hay cosas La graciosas, forma en la que claro, mata a las pero- personas es graciosa, su peinado es gracioso, que él guarda el tesoro en un lugar completamente estúpido. De hecho, la figura del asesino es como. Tiene ecos con el asesino, el motociclista de Racing Arizona, con el mismo John Goodman en Barton Fink, ¿no? O sea, es decir, como esta figura del hombre brutal
que es una máquina de matar, ¿no? El mal encarnado. Sí, a mí no. Sí, o como, yo no le o veo... como la máquina de matar de Fargo del ¿sí? personaje que solo come hot cakes y pues de repente pum, Sí. pum, pum. Sí, exacto. Yo no le veo Exacto. mucha distancia, o sea, pues sí es lo genérico, pero me parece que está hablando de la misma gente, ¿no? O sea, de gente del mismo mundo, a mí me parece, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, si tú lees a Cormac McCarthy, yo creo que sí, Cormac McCarthy no tiene Sí. como esta cuestión, o sea, No, como no. que es bien Claro, interesante no, sí, como me la refiero a los como la cómics. diferencia entre las dos cosas, porque, a ver, en la novela sí queda súper claro, o sea, que Tommy Lee Jones sí es como un personaje que, ¿no? O sea, súper importante y que tiene toda esta cuestión como depresiva, Sí, hay filosófica, yo siento ¿no? que hay una... O sea, yo siento que el western, o sea, un poco cuando yo decía... más western, Cuando exacto. yo decía el teatro griego, o sea, hay una cosa que es trascendental, ¿no? Que probablemente se da específicamente, o sea, si pensamos en cómo habrá sido, digamos, originalmente el contexto histórico, el final del siglo XIX, Estados Unidos, en estas zonas apartadas y todo esto, pues debe ser como un proceso natural, ¿no? Es decir, esta gente que no hay nada alrededor, ¿no? Seguramente pues es natural que surja la melancolía y que surja la contemplación y que surja la espiritualidad, o sea, como la reflexión. Y yo creo que ellos los personajes me parece que tienen sus momentos, bueno, el de Tommy Lee Jones evidentemente, y el otro, el de Josh Brolin también, ¿no? O sea, tiene sobre todo cuando las cosas se inclinan hacia su esposa, ahí le sale, digamos, la cosa trascendente para él, el amor en ese Es tierno, punto, es... en ese punto. Ahora- Pero Y el otro, le entregaría el dinero, ¿no? Pero La quiere ahora, proteger, sí o sea, es él algo... antes de hacer cualquier cosa lo que hace es sacarla del riesgo, porque él está decidido, ¿no? O sea, toma una decisión inmediata, ¿no? Y el otro, el Javier Bardem, para mí, a mí me llama mucho la atención la primera, cuando aparece, ¿no? Cuando ahorca al policía, porque ahí es el único momento donde le veo un rasgo humano que por supuesto es un rasgo horroroso, monstruoso, que es de placer, de un placer así casi sexual de matar, ¿no? Porque este güey se orgasmea matando a ese güey, o sea, tiene sí, ¿no? Sociópata. Y aparte, bueno, los detalles de arte ahí están cuando se para lo que dicen de los pies y luego se ven el piso todo rayado Sí, del está pataleo padrísimo. de este güey, esos detalles, esas precisiones de ellos son muy potentes, ¿no? Pero a mí me parece que el concepto del cowboy, el concepto, por supuesto, tiene muchísimas presentaciones, miles, porque llevamos 100 años de western, ¿no? Sí. Más, o sea. Entonces, tiene muchísimas reinterpretaciones, pero el cowboy es este personaje que se volvió clásico, ¿no? Sí. Clásico en la trascendencia, al punto de esos, para mí sí, al punto como de esos personajes griegos que declaman, pero este no lo hace declamando, sino lo hace en el silencio, ¿no? Específicamente. Ahora, Yo- nada más... yo- nada más rápido. Bueno, Y el tú primero y luego yo. desierto, Moderador. el desierto, como decía yo, no es... El desierto también pienso que se volvió no solamente el espacio tal cual geográfico de Estados Unidos, sino el desierto es el aislamiento, o sea, es, Sí, claro. es el abandono, es la marginación. Jesús en el desierto, ¿no? Es el desierto. Sí. Es el desierto y por supuesto, por eso No es cierto. siempre o sea, en Rusia debe haber La nieve, ¿no? debe haber westerns, claro. Sí, o sea, no. o por lo menos tienen ese espíritu. Claro, la o sea, tundra. si tú Sí, piensas sí, Dostoyevsky, o sea, los personajes de Dostoyevsky tienen ese espíritu. Sí, o sea, pero Otra vida. hay una gran influencia, yo creo Otra que en vida. Cormac McCarthy y toda la cuestión de Dostoyevsky. Y es más, no, y también sí está totalmente. Por la tundra. y también por Sí. otro lado hay algo que se menciona que es como súper importante de toda la relación que tiene con la literatura de Jim Thompson, que es como uno de, claro. pues que es el Dostoyevsky de los 3 centavos. Pues sí. Pero nada más rápido, o sea, yo difiero un poquito porque creo que en Del el vato. western clásico sí hay esta cosa del jinete que se aleja en el atardecer, ¿no? Aquí yo creo que es muy crítico, ¿no? O sea, es decir, Sí, por no, ejemplo, no, estoy de acuerdo. París, Estoy de Texas, acuerdo. París, Texas, que también tiene mucho de western, es ese jinete que se aleja en el atardecer, aquí en una camioneta, después de haber reunido al hijo y a la Sí. mamá, ¿no? O sea, ahí es muy Yo estoy de melancólico. acuerdo. Pero en O sea, en este caso creo que no hay melancolía. Creo que es negritud total. O sea, creo que es obscuridad total al decir,
Puta, yo Como creía en un Dostoyevsky. sueño, exacto, más cercano a Dostoyevsky, que no es el asunto de hice el bien y me alejo solitariamente en la Pero es tarde. la soledad, ¿no? Es la soledad. Sino Yo aquí pienso que es la soledad. estamos Es el desmadrados. vacío y es el aburrimiento. Estamos ¿no? O sea, desmadrados. Pero ¿no? además- hay algo como bien cabrón, porque rápido, no así para contarles un poquito de Cormac McCarthy. O sea, porque, o sea, si tú lees, por ejemplo, a Jim Thompson, o sea, y lees a Cormac McCarthy, toda esta cuestión del estilo que tienen, que es así como súper preciso, lacónico, o sea, que sí tiene como, pues como humor, pero de alguna manera como que resalta toda la cuestión como de la crueldad. O sea, creo que los Coen lo hacen bastante bien, pero también hay algo como súper interesante que sí estuve como ahí investigando de la película de los Coen y que fue algo que le cagó a mucha gente, de que ahí a lo mejor Viviana creo que puede decir algo interesante, que dicen que es una película totalmente apolítica. O sea, y que ellos sí la promovieron así. O sea, que tanto, por ejemplo, la visión esta que se tiene como de los mexicanos y demás, ¿no? O sea, Pero- que es como hasta un poco caricaturizada, después pasa, da No me como el mates, pie por favor. a lo que se crea después en Breaking Bad, ¿no? Sí, claro. O True Detective. O ya en True Detective, Sí. donde La realmente la primera cuestión... temporada. Pero True Detective yo creo que sí es como más nihilista, ¿no? Sí, sí, No, sí. totalmente. Sin duda. Pero además es como, a ver, estamos en un momento post-Me Too, Ok. en donde en casi todas las películas hay que tener una cuota de género. Es lo normal. En nuestra época. Ajá. Yo creo que lo padre de esta película, y suena raro lo que voy a decir, pero es esta película que se hizo antes y es una película de hombres. Sí. Que de hecho muchos críticos literarios acusaron a McCartney de eso, de ser como la literatura Sí, lo- masculina, de Machista preponderancia, en El donde... western siempre, ¿no? Claro, y entonces uno la puede ver en cierto estado muy puro, Menos de porque Quick la and the esposa, Dead. la esposa de Tommy Lee Jones... The Quick and the Dead, ¿verdad? No, sí, o sea, es decir, también los hermanos Coen han evolucionado y han tenido, o sea, otros personajes que han sido femeninos, como propiamente el de Fargo de Andy Fargo, McDowell. sí, O sea, Fargo es es- decir, obviamente lo que quiero decir es, esta película es la película de los hombres. Sí. Y políticamente no podemos juzgarla. Porque está hecha en una época en la que era políticamente correcto hacer eso. Yo me pregunto si ellos hubieran hecho esta película en el 2023, si hubiera habido la necesidad de poner una matona en el lugar, de jugar con los géneros. No se podría, ¿no? ¿No se podría? Es que 70s. Es que sí, además está en un momento Ajá. histórico, realista. Ahora, viene también en una época de profunda deconstrucción de los Cowboys, porque ya había salido Brokeback Mountain, No, y la que de- también ganó el Pulitzer y que también relata la historia homosexual entre dos vaqueros, que para mí es sin duda una de mis favoritas. La No de so- Jane Campion, la última, es un vaquero totalmente feminizado, ¿no? O sea, ya Ese le empezamos parte- ya empezamos a meter a las minorías The dentro Power of de... the Dog se llama. Pero lo que es que para algo de que una de las características de la literatura de Cormac McCarthy es que no le importaba toda la cuestión, por ejemplo, como temporal, o sea, como que él hablaba de un Estados Unidos simbólico, ¿no? Y justamente de lo que se aleja es de toda esta cuestión. ¿Qué es lo que yo rescato? situarlo. ¿Qué es lo que yo rescato de él brutalmente? Porque cuando tú lees un cuento de Edgar Allan Poe, que también es un cuento de género, como las historias de McCartney, lo que vas a tener ahí es algo súper interesante. Cada quien se apropia de la historia. Y la historia es lo que cada quien quiere que sea y cada quien es el psicópata de su propia historia. Él sigue esa escuela. Como pueden ver, amigos, este tema no tiene fin, entonces... Nos vemos. Parece ser que es un... Pero la tarjeta es un tema sí, la complicado. memoria sí. Es un tema Entonces, complicado, bueno, entonces, hay mucho que ustedes- platicar de esta película, ¿no? Pero, en fin, no sé. Tienen que leer a Cormac Ya McCarthy, que veremos se murió otro hace western para poco. hablar más de eso. Hay novelas que hay que recomendar de Cormac McCarthy, que está La Carretera, ¿no? Está No es lugar para viejos, está por All the ejemplo Pretty Meridiano de Horses. Sangre, está Hijo de Dios, que también es una película. Luego también esta película que dijo Viviana de Todos los hermosos caballos, que fue como de las primeras películas exitosas de sus adaptaciones. Entonces lean a Cormac McCarthy, vean a los hermanos Coen
Léanlo los domingos. Y en la mucho la tarde. pena. tengan mucho cuidado con las suegras. Ah, Eso no lo vi O venir. sea, y esperemos que no le hagan ahí unos tijeretazos a Cormac McCarthy, ¿no? Después de todo lo que está pasando. Bye. Nos vemos. Adiós.